Lo que nosotros vamos a visualizar ahora es lo que es la capacitancia pulmonar del parénquima pulmonar y la capacitancia de la pared del tórax, que la pulmonar la llaman CL y esta la llaman C del tórax, correcto, o de la pared mejor para que no haya pues mucho problema y quiere, de la pared del tórax, y lo que llamamos capacitancia total. ¿Esto de dónde viene? Más o menos lo siguiente. Cuando uno va a inflar un pulmón, correcto, usted tiene el pulmón dentro de la pared del tórax. Entonces, puede considerar como si esto fuera una bomba aparte y esta pared del tórax fuera otra bomba que habría que inflar, solo que la estamos dibujando de esa manera. Resulta que si yo a esto lo intento inflar, le tengo que hacer una aplicación de X fuerza. Si a esto lo va a inflar, le toca hacer una Y fuerza, cualquiera que sea. La pregunta que uno se diría es, ¿qué pasa si yo trato de inflar esto haciendo parte de esto? Que es lo que estamos viendo acá. Y la respuesta es muy fácil, es como coger de una bomba, inflarla aisladamente o inflar una bomba dentro de otra bomba. Obviamente para uno, cada bomba inflada independientemente es más fácil que inflando las dos al mismo tiempo, porque la historia de esta influye sobre la otra. Entonces uno puede imaginarse que la capacitancia total, que es la suma de lo que yo me tengo que hacer para inflar una como para inflar la otra, es mucho menor la capacitancia si yo le aplico a una bomba o a la pared un esfuerzo. Cada uno se inflará más fácilmente que si yo hago el mismo esfuerzo inflando las dos bombas incorporadas unas con otras. Eso lo podemos ver de la siguiente manera. Entonces, matemáticamente cuadrando eso sería así. 1 sobre la capacitancia total sería igual a 1 sobre la capacitancia del pulmón y 1 sobre la capacitancia de la pared del tórax. Se ha visualizado que la capacitancia cercana a CRF es de 0.2 litros por centímetro. 0.2 litros por centímetro. La capacitancia del pulmón y la capacitancia de la pared, la misma, aisladamente, siempre y cuando le coloquemos una condición, que estemos en CRF. Entonces, lo que nosotros vamos a aplicar acá es si cada una es 0.2, vamos a ver si es lógico que al averiguar la capacitancia total me dé menor que cada una individuales. Recordemos que el concepto de capacitancia siempre sigue siendo el mismo, es mi cambio de volumen ante un delta o cambio en la presión aplicado. La capacitancia es ese cambio de volumen por ese cambio de presión aplicado. Lastimosamente, para muchos también considerados como distensibilidad. Algunos hacen la distinción entre distensibilidad y capacitancia simplemente teniendo en cuenta que la distensibilidad tiene en cuenta el volumen original del cual partió. Entonces es la diferencia, que ahorita volvemos sobre eso. Haciendo esto, entonces 1 sobre CT, que la C total es igual a 1 sobre 0.2 más 1 sobre 0.2, que es 5 más 5, 10. Como esto pasa a dividir acá, a multiplicar, y este pasa a dividir, quedaría un décimo, por lo tanto, 0.1 sería la capacitancia total, que es verdaderamente la mitad de la capacitancia que tienen individualmente el pulmón y que tiene individualmente la pared del tórax. Entonces se cumple eso, pero nosotros no podemos tampoco ser tan olímpicos. ¿Por qué? Porque tenemos que ser claros en nuestras explicaciones acá. Tratemos de buscar una gráfica de capacitancia
y nosotros veremos fácilmente que al intentar ver cómo varía la capacitancia con los volúmenes pulmonares nos daremos unas sorpresas iniciales que son importantes. La primera de todas es que la capacitancia va variando con el volumen pulmonar. Aquí tenemos una y nosotros miremos acá, por ejemplo, esta es una muy diciente, esta es la curva de capacitancia. Mire que esto es presión transmural contra volumen. Es una gráfica de volumen contra delta de P. Es una gráfica en que la ordenada del volumen, esto es delta de P, volumen sobre delta de P, es capacitancia, la pendiente se llama capacitancia. Vemos que la pared es muy capacitante cercano a CPT, pero es muy poco capacitante cercano a volumen residual. Lo opuesto del pulmón, el pulmón es muy poco capacitante cerquita a CPT y muy capacitante cercano a volumen residual. Por eso, el que impide más, el que logre un CPT más alto, no va a ser la pared tanto, sino va a ser ¿quién? La fortaleza de mis músculos inspiratorios y mi capacitancia del pulmón, que en este momento no es buena, dictaminada por el colágeno y por los niveles de tensión superficial que pueden estar ahí ya un poquito más altos. Cuando yo me tiro hacia el otro lado veo que el limitante para uno lograr un volumen residual más bajito que todo y botar más aire va a ser la capacitancia de la pared del tórax, que me opone mucha resistencia a cambiar acá, y mi fortaleza de mis músculos expiratorios. Resumiendo, cercano a CPT lo que impone problema para tomar más aire es que mis músculos inspiratorios no hayan aguantado más, o sea, mi fortaleza de mis músculos inspiratorios, y la capacitancia tan baja que tiene el pulmón debido a su componente de colágeno tan alto ahí y la tensión superficial que está más manifestada que cuando los alvéolos son pequeños. Y por el otro lado, no logro el que yo logre un volumen residual unas veces y otras veces más bajo, dependerá de mi fortaleza de mis músculos para botar el aire, pero también de la capacitancia que tenga esta pared, que en este momento no es muy capacitante y es muy rígida. Cuando nosotros medimos la capacitancia del pulmón, la estamos midiendo acá. Acá, en ese cálculo que nos hicimos, esto es 0.2 y esto es 0.2. Por eso la capacitancia del sistema respiratorio que estaría en el medio no sería sino la mitad de esos dos. Pero yo no puedo medir, decir que la capacitancia, mire, del pulmón acá es lo mismo que la pared del tórax, mire, está pendiente. Y no puede que la capacitancia de la pared del tórax aquí, lo mismo que acá, cuando el pulmón está y la pared está cerquita al volumen residual. Pero acá, cuando estas dos curvas tienen la misma pendiente, aquí las capacitancias del pulmón y el sistema respiratorios obviamente sí son iguales. Por eso uno no puede ser tan olímpico y decir de buena primera que la capacitancia yo la digo y la mido cuando me dé la gana. No, uno debería hablar de una capacitancia, así como habló de la resistencia específica, para poder comparar un pulmón de un adulto con un pulmón de una persona pequeña. Puede los dos, si no tienen enfermedad pulmonar, la capacitancia pulmonar específica y la capacitancia de la pared del tórax son muy parecidas, las capacitancias totales son muy parecidas si se miden al mismo nivel. Es decir, ¿qué es? Medir la capacitancia, por ejemplo, una medida de resolver esto es medir la capacitancia y dividirla por CRF, tanto en el grande como en la persona de poca edad. Y lo más seguro, ahí veremos una muy clara demostración de que la capacitancia van a estar muy parecidas. Por lo tanto, eso es importante tenerlo en cuenta. La dificultad para inflar los pulmones, entonces nosotros sabemos que es una acción conjugada del componente de elastina de colágeno, y no podemos olvidar que para vencer la capacitancia tenemos que vencer elastina, tenemos que vencer colágeno, y eso no es la mayoría de mi dificultad para vencer la rigidez del pulmón, sino que la otra y la más importante es la tensión superficial. En una respiración normal y tranquila, esto explica del trabajo respiratorio el 65% del esfuerzo que yo hago para respirar. Gastame la suficiente cantidad de ATP para vencer la resistencia ofrecida por la elastina y el colágeno, que son resortes, más la
fuerza necesaria que yo tengo que hacer para vencer la tensión de superficie. Eso nos indica a nosotros que la gran mayoría del trabajo respiratorio no se gasta venciendo la resistencia en las vías aéreas. De hecho, la resistencia en las vías aéreas y todo el trabajo friccional representa apenas un 35% de mi trabajo total. Pero eso es porque simplemente nosotros estamos diciendo que estamos respirando cercano a un volumen residual, a una capacidad residual funcional. Ahora, sabemos entonces que la capacitancia específica, hasta ahora nosotros la hemos medido como una capacitancia específica estática, sin haber ningún movimiento, donde las enfermedades como el enfisema pulmonar, que destroza los tabiques, al no haber casi tabiques, pues esto pone poca resistencia, entonces tiene una capacitancia aumentada pero estática. Y todo lo que me dé, como decíamos antes, alguna dificultad para inflar, como es la neumonía, en la que hay los pulmones llenos de exudado inflamatorio, la que tiene líquido como el edema pulmonar, o la situación donde yo encuentro una fibrosis intersticial, eso me ofrece a mí más dificultad para inflar un pulmón, o un pulmón en que tenga, francamente, esté colapsado. Ese colapso pulmonar le cuesta inicialmente mucha plata en términos de ATP para poder uno lograr inflar esos pulmones con facilidad. Entonces, eso para nosotros es una verdadera criterio de importancia. Hay que ser claros que la capacitancia del pulmón, como nosotros lo vimos, presenta diferencia en inspiración versus expiración. Eso es lo que llamamos histéresis. Pero la capacitancia de la pared del pulmón no presenta histéresis. Ahí no hay una interfaz agua-aire que nos explique que se vaya a existir histéresis. O sea que histéresis es un concepto que solo existe entre el pulmón y su ambiente más cercano hacia adentro, que es el aire. Con esto entonces terminamos el concepto de resistencia de vía aérea en cuanto a su capacitancia o dificultad para inflar los pulmones se refiere.